Ok. Vamos a abrir la lección. Muy bien, hermanos. Seguimos con las lecciones del libro histórico, de los libros históricos. Esto que hemos comenzado ya hace 7 semanas, porque hoy día estamos en la lección número 7, eh, es toda una aventura, ¿no? Hemos podido ver bastantes cosas nuevas que quizás no la hemos visto antes, quizás repasándolo, pero creo que hay cosas nuevas que nos pueden ayudar a relacionarnos mejor con nuestro Padre, porque ese es el propósito. Acuérdense que en la lección número 1 habíamos visto que el personaje principal del libro de Josué es Dios. No es Josué, es Dios. Tampoco es el pueblo de Israel. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir comprendiendo cada vez mejor, porque en la medida que nosotros nos encarguemos de poder conocer más de la palabra y poderla poner en práctica en nuestra vida, entonces vamos a poder saber de aquel Dios en quien nosotros decimos creer. Y es uno de los personajes que hoy día vamos a ver cómo es él. Es un poco más. Ya hemos visto las lecciones pasadas de, del sacerdote Eleazar, hemos visto de Josué, hemos hablado de Caleb. Hoy día vamos a hablar de Dios y qué es lo que Dios buscaba con su pueblo. ¿Sí? La lección número 7 habla de la distribución de los territorios a las demás tribus, aquellas tribus que no habían conseguido todavía su heredad. Vamos a ver desde el capítulo 16 al capítulo 21. Ya esto es conocido, ya hemos desarrollado hasta esta semana en los capítulos del 1 al 15. Hoy vamos a ver del 16 al 21. Del 16 al 17 narra de la heredad que se le entrega a la tribu de José. En otras palabras, Efraín y Manasés. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿te acuerdas? Y también vamos a ver el capítulo 18 y 19 que habla de la entrega de las 7 tribus restantes, aquellas que todavía no habían recibido territorio, y el 20 y el 21 sobre las ciudades de refugio y las ciudades para los levitas. Vamos a ver un poco cuál era el significado de las ciudades de refugio y cuál era el significado también de las ciudades de los levitas, por qué Dios había establecido este sistema. Es algo interesante que vamos a encontrar el día de hoy. Haciendo un repaso, ya hemos visto al lado izquierdo, tú puedes ver a Israel, cómo estaba, ya lo rojo es lo que ya estaba conquistado por Josué y por Moisés en el lado oriental y en el lado occidental. Y aquí ves todavía algunas regiones de los pueblos que estaban en ese entonces y que todavía no habían sido conquistados. Pero eso no impedía que se haga la distribución de la tierra. La distribución de la tierra tenía que hacerse, Dios ya se lo había encargado a Josué, también tenía que estar con el visto bueno del sacerdote Eleazar y con los jefes de cada una de las tribus. ¿Sí? Pero Josué entrega el territorio y hasta la semana pasada hemos visto que en el lado oriental fue entregado por Moisés a las tribus de Rubén, Gad y a media tribu de Manasés. Y en el lado occidental, hasta la semana pasada, hemos visto la entrega el territorio para la tribu de Judá. Vamos a ver ahora la entrega hacia las tribus de Efraín y Manasés en el lado occidental del Jordán. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Sí? Tocó entonces por suerte. Ya también hemos visto que la distribución de los territorios se hacía por suerte. Este era un sistema, posiblemente colocaban el nombre de cada tribu en algunas tablillas, los ponían como en una especie de una ánfora y de ahí sacaban la distribución a la tribu que le tocaba. No solamente el nombre de tribu, sino también el nombre del territorio, de la extensión, esa región geográfica que le iba a tocar a esa tribu por suerte. ¿Sí? Ahora le tocaba a Efraín y a Manasés. ¿Por qué es lo que tocó? A José. La tribu de Efraín fue la segunda que recibió, después de Judá, en el lado occidental, fue la segunda que recibió su heredad.
Solo fue una heredad la que sacó Josué para una sola tribu, porque era la tribu de José, dividida en dos. Ya lo hemos visto, Efraín y Manasés. Ya Efraín estaba por recibir su territorio y le faltaba a la media tribu de Manasés, en el lado occidental, recibir parte de la heredad que le tocaba. Ciudades incluidas en sus aldeas, o diré con sus aldeas, en medio de la tribu de Manasés, es lo que recibió Efraín. Tú lo estás viendo ahí en la región verde, ¿no? Y ahora es importante notar que Gilgal, que era en ese entonces, hasta ese momento, la capital, luego vamos a hablar que pasa a ser Silo, un poco más abajo, unos 20 o 30 kilómetros más abajo, Silo se convierte en la segunda capital de Israel, y después en el tiempo va a ser Jerusalén. Ahí las he puesto para que nosotros las tengamos claras, ¿no? Gilgal, Silo y Jerusalén. Hay algo que sucede con Efraín, que Efraín no echa a los cananeos que estaban en Geser. Lo que hace Efraín es conformarse con hacer tributario a los cananeos de Geser. Y esto le va a costar caro. Ahora, no es un solo problema lo que pasa con Efraín, también le sucede a otras tribus en su conquista y en su extensión del territorio que habían recibido como heredad. Lo vimos también que a Manasés, a la media tribu de Manasés, en el lado oriental, aquí lo que son el territorio de los maacateos y de los jesureos, en esta zona norte, casi por el Líbano, al pie del monte Hermón, ellos, los de Manasés, tampoco arrojaron a estas tribus de esta zona y les fue un problema en el futuro. Efraín va a cometer el mismo error y no va a votar a los cananeos, no va a pelear contra ellos, solo se hace fuerte y los hace tributarios. Judá, también que había recibido, ves toda esta extensión de color celeste en la parte sur, también ellos habían recibido un territorio donde les tocaba también Filistea, pero tampoco Judá hizo nada por conquistar Filistea, solo hasta el rey David o aún hasta sus sucesores, ellos recién toman control sobre la zona de Filistea, lo que hoy en día conocemos como la Franja de Gaza, y hasta ahorita vemos que tienen problemas Israel, ¿verdad? Manasés, esa región amarilla que tú ves ahí, ellos son los que reciben todo este territorio, un territorio de unas buenas dimensiones. Tanto Manasés como Efraín, que todo el territorio junto conformaban una heredad, ellos habían recibido la parte del centro del lado occidental del territorio. Y esa era una región muy rica. Era la mejor zona que podían haber recibido cualquiera de las tribus. Judá, por ejemplo, que está hacia el sur, recibe una zona montañosa y se extiende hacia el desierto. Sin embargo, Manasés y Efraín, al estar en el centro y al tener una zona montañosa, las lluvias y toda esta zona era boscosa, había mucho bosque, había mucha vegetación por las lluvias chocando contra la región montañosa que estaba ahí y después hacia el lado del Jordán, que estaba todo el Arabá, todo el valle. Era muy rica esa zona que ellos habían recibido. Ellos también tuvieron territorios en la zona de Isaacar y Aser, que están un poco más al norte. La tribu de Manasés, en este lado occidental, también cometió el error que había hecho Efraín de no arrojar a los cananeos. ¿En qué zona? En Jezreel y en Bet-Sean. En esta parte norte, muy cerca a Megiddo, aquí también es una zona muy rica, en Jezreel y en Bet-Sean, ellos no arrojan al cananeo y lo que hacen es hacerlo ir pueblos que no te voy a fastidiar, pero tú me tienes que pagar el derecho de piso. Eso es lo que hizo Manasés y eso es lo que hizo Efraín y eso es lo que hizo Judá, ¿no? Más adelante van a tener problemas. Los hijos de José, Manasés y Efraín, se quejan por la heredad que recibieron. Ya hemos hablado un poco que esa zona era la zona mejor que podían haber recibido cualquiera de las tribus. Sin embargo,
ellos presentan su queja ante Josué y los líderes de cada una de las tribus. Vamos a desarrollar un poco en qué consiste esta queja, ¿no? Pero aquí hay algo interesante. En la narración del capítulo 17, ya sabes que tenemos que estar trabajando mucho la Biblia. En la narración del capítulo 17, vamos a ver ahí que en los versículos del 3 hacia adelante, hace un paréntesis para narrar una historia, que ya también la hemos tocado en otras lecciones pasadas, ¿sí? Pero es necesario hacer este pare para analizar un poco, porque tiene implicancias hacia adelante. Ellas, las hijas de Zelofejad tuvo 5 hijas. Esta historia está en el capítulo 27 del libro de Números, pero él tuvo 5 hijas. Y esas 5 hijas, ante Moisés, eso lo puedes ver, le dijeron, nosotros, mi padre no ha tenido hijos hombres, solamente ha tenido a nosotras, o sea, las 5 mujeres, y ahí están sus nombres, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y ellas van con una intención, la intención de que el nombre de su padre no sea borrado en la lista al recibir la herencia que le tocaba a los de la tribu de Manasés. Qué interesante esto, porque ahí tú puedes ver una secuencia de ideas, ¿no? Motivaciones justas producen aprobación de Dios, y la aprobación de Dios produce bendición extendida. ¿A qué me refiero con esto? Porque la herencia constituye el reposo. Lo que ellas hicieron no solamente fue para bendición de ellas. Si tú sigues leyendo en el capítulo 27 de Números, por favor, corre al capítulo 27 de Números. Ya sabes que tenemos que estar manejando la Biblia, no solo te quedes con escuchar lo que estás viendo ahora en este video o en esta transferencia. Pero si tú vas ahí, vas a ver que Moisés escucha el clamor de estas 5 mujeres y va y donde Dios y le dice, Señor, esta es la situación de estas mujeres. Y Dios le responde, lo que ellas dicen está bien. Han hablado bien, han hablado justamente. Eso es lo que Dios le estaba respondiendo a Moisés respecto al pedido que estaban haciendo estas 5 mujeres. Otra vez, una motivación justa recibe una aprobación de Dios. Siempre, hermanos, siempre. Ahora, si tú sigues leyendo el capítulo 27, vas a ver que la bendición no solamente fue hacia estas 5 mujeres, sino que Dios establece un sistema de heredad para que no se pierda esa heredad, para que una persona que no tenga hijos o que no tenga hijos hombres, solo hijas mujeres, o que no tenga ni siquiera hijos hombres ni mujeres, sino que tenga hermanos, o que no tenga hermanos, sino que tenga algún otro pariente. Es decir, que no haya otra persona que usufructe o se quede con esa heredad. Dios establece un sistema de justicia a raíz de la motivación de estas 5 mujeres. Y esto nos tiene que llamar la atención, porque definitivamente las acciones que nosotros podamos hacer no solamente quedan en un ámbito de implicancia para mí, sino que se extiende hacia otras personas. Mira otra vez, estas mujeres pidieron algo justo. Dios lo aprueba y extiende su justicia a todo el resto del pueblo. Qué interesante. Y esto me llamó la atención porque me hacía esta pregunta: ¿qué motiva mis acciones? ¿Qué es el motor de mis actos? Aquello que hace que yo ejecute o no ejecute determinada acción. Si tú te vas a Santiago, por favor, corre a Santiago, el capítulo 4, el versículo 17. Vamos hacia el Nuevo Testamento, por favor. Ya sabes, Santiago 4,
verso 17. Si ya lo has encontrado, entiendo que a estas alturas ya están con una velocidad bíblica impresionante. Santiago 4, verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios nos está llamando a que nuestras acciones tienen que ser justas, tienen que ser buenas, porque si no lo hacemos, pecamos contra Dios. Corre por favor hacia Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de ¿quién? De los santos. ¿Y a quién se está refiriendo aquí Juan cuando escribe esta carta de Apocalipsis? Se está refiriendo a la iglesia. Las acciones justas de los santos, es decir, las acciones de todos nosotros. Eso es lo que hace nuestra vestimenta. Si yo tengo acciones justas, de eso es lo que yo me voy a cubrir. Y de eso es lo que la iglesia se cubre. Y estas acciones justas de estas 5 mujeres cubrieron de justicia hacia otras generaciones más, hacia otras personas más del pueblo de Israel. ¿Qué motiva tus acciones, hermano? Mira el ejemplo de estas mujeres y eso nos tiene que hacer pensar para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Nunca es suficiente. Me llamó también bastante la atención la actitud de Efraín y Manasés, los hijos de José. Nunca es suficiente. Siempre hay algo que quiero más, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos se quejaron, sin razón alguna se quejaron. Al lado izquierdo vas a ver una columna de los supuestos motivos de su queja, ¿no? Y al lado derecho vas a ver el refrendo, aquello que contradice la queja de estos dos pueblos. Lo primero dice, a ver, ellos dijeron que habían recibido una sola herencia. Y Josué les responde, definitivamente, tú ya has leído el capítulo 17, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué nos has dado una sola heredad? Si somos 2 pueblos y si somos muchos, esta tierra no nos va a alcanzar. Necesitamos más espacio. Está en el versículo 16. Y es más, ellos arguyen que los cananeos que están en las llanuras, en la parte norte, tú has visto allá en Jezreel, ellos tenían carros errados. Eh, ellos ponen estos pretextos, ¿no? En otras palabras, estaban diciendo, oye, ¿por qué no nos has dado un territorio? ¿Por qué nos ha tocado esta suerte de territorio que no tiene tantas ciudades? Nosotros necesitamos más espacio. ¿Y qué es lo que Josué les responde? Josué les dice, ok, si tú necesitas más espacio, ahí tienes bosques, tálalos, corta esos árboles y de esa manera tú vas a encontrar más espacio para todo el pueblo que tú quieres o que tú necesitas, ¿no? Para hacer tus ciudades. Y también aquellos pueblos que tienen carros, tú eres fuerte, tú puedes echarlos de ahí. Mira la contraparte, ellos no recibieron un territorio malo, ellos recibieron lo mejor del territorio que estaba por heredarse entre todas las tribus. Tenían un buen territorio y no eran más grandes que otras tribus. Más o menos la suma, si tú te vas a Números capítulo 26, por favor, corre a Números 26 y vas a leer ahí el censo que se hizo en Sittim. Y ese censo arrojó la cantidad de hombres que estaban listos para ir a la guerra. La suma después del total son algo de 601,000 hombres listos para la guerra, pero eran básicamente las cabezas de familia. Y si tú sumas Efraín con la media tribu de Manasés, más o menos hacían como 58,000. Dan, sin embargo, tenía como 64,400, es decir, eran más que ellos, por lo tanto eran quizás más fuertes, eran más gente, y Sacar tenía 64,300, Zabulón tenía 60,500. Entonces, lo que ellos estaban diciendo no era del todo cierto, pero tenían que agarrarse de alguna excusa.
¿no? Siempre cuando nuestro corazón nos llama a hacer algo contrario, buscamos excusas sin sustento alguno. Y esto es lo que hizo Efraín y Manasés. Y la tercera cosa, no confiaron en Dios. Me llamó bastante la atención el tercer pretexto que puso estas dos tribus, que pusieron estas dos tribus, ¿no? Que los cananeos de las llanuras, en la parte norte de la zona que les había tocado, tenían carros cerrados. O sea, en otras palabras, Josué, ¿cómo nos vas a dar un territorio que nos va a ser difícil sacarlos? Pero no se acordaron que hace un tiempo atrás habían vencido a la alianza de Javín. Eso está en el capítulo 11 del libro de Josué, ¿no? Y esa alianza de Javín era gente muy poderosa, con cientos de caballos, con cientos de carros cerrados y con miles y miles de soldados. Muy poderosa. Y sin embargo, Dios se lo entregó a Israel. El pretexto que estaba poniendo Efraín y Manasés respecto a que tenían carros cerrados, lo único que decían era, no confío en el poder de Dios. Y cuando tú ves esto, entonces te tiene que llamar la atención la siguiente ecuación. La comodidad más la incredulidad me lleva a la desobediencia. Cuando yo me siento cómodo, Efraín y Manasés querían lugar, un territorio donde ya esté construida ya estén construidas sus ciudades, donde ellos no tengan que sudar mientras talan árboles para construir sus propias casas, donde ellos no tenían que pelear con nadie, donde tenía que ser algo muy suavecito, muy fácil, comodidad. Cuando yo estoy sentado y yo espero que todo me hagan, que me traigan todo, y yo no esforzarme para lograr lo que Dios me pide que me esfuerce. Y encima, no dependo de Dios, sino dependo de las circunstancias. Es decir, no le creo a Dios, como lo hizo Efraín y Manasés, al creer que no podían votar a estos cananeos. Entonces los llevó a la desobediencia. Desobedecieron porque no recibieron con gratitud la suerte que Dios les estaba entregando. Él les estaba entregando el mejor territorio. Desobedecieron porque no mataron a los cananeos, sino que los hicieron tributarios en Geser, en Jezreel y en Betseán. Y ellos no los votaron, los hicieron tributarios. Y esa no era la orden de Dios. La orden de Dios era, vota a los cananeos, sácalos de ahí. Y ellos dijeron, no, nosotros somos más justos que Dios, los vamos a hacer tributarios. ¿Para qué esforzarme más? Y esto nos tiene que llamar a la atención a esta pregunta. ¿Somos agradecidos por lo que recibimos de Dios? ¿Somos agradecidos, hermano? Ahí tú tienes unos pasajes, por favor, anda a estos pasajes en el Nuevo Testamento. Pero cuando yo no soy agradecido, entonces me estoy rebelando y estoy diciéndole a Dios, tú no eres justo. Y justo todo el tema de la noche de hoy, vamos a hablar sobre justicia. Ya hemos visto un punto adelante del ejemplo de las hijas de Zelofejat, sobre su justicia, su razón justa, su motivación justa fue de bendición para el pueblo, pero la motivación injusta de Benjamín o de Efraín y Manasés, lo único que provocó fue desobediencia y trajo problemas para Israel a futuro, porque esos cananeos en el futuro se fortalecieron y fueron un problema para Israel. Motivaciones injustas traen injusticia y maldición para el resto de las personas que te rodean o tu familia misma. Filipenses 4, 6, 7 y 1 Tesalonicenses 5, 18 dice que tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que orar a Él y darle gracias en todo. Si son cosas buenas o son cosas malas, yo tengo que estar agradecido. Hay dos cosas que le sorprendieron a Jesucristo cuando Él estuvo aquí en su primera venida a la tierra.
Una es la falta de fe y la otra es la falta de gratitud. Y justo esas dos cosas son las que comete Efraín y Manasés. Tuvieron falta de fe porque no confiaron en que Dios podía ayudarlos a vencer a los cananeos con sus carros cerrados, que ya lo había hecho, dicho sea de paso. Y fueron ingratos porque no supieron dar gracias por el buen territorio que les había tocado. Estas dos cosas son las que ellos pecan. Y hermano, antes de seguir adelante, yo tengo que evaluar mi corazón. ¿Soy agradecido por lo que he recibido de Dios o estoy quejándome a cada rato? Señor, ¿por qué tengo que estar en mi casa en esta pandemia? ¿Por qué me tiene que haber sucedido a mí esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué esto otro? Y no soy agradecido por el día o la vida que recibo o por las cosas, muchas o pocas que pueda tener. Dios sabe por qué las da. ¿Confías? ¿Confías en su justicia? ¿Confías en que Él es justo y sabe dar lo que nosotros necesitamos día a día? Tienes que hacerte esta pregunta. En el capítulo 17, el versículo 18, para ir terminando con el capítulo 17, hay un versículo que también es muy poderoso para entenderlo. Dice, sino que aquel monte será tuyo. Josué le estaba respondiendo a la tribu de Efraín y de Manasés, ¿no? Porque ellos estaban quejando, ya lo hemos hablado, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Si confías y si tú pones tu mano en obra, en acción, en lo que Dios te ha pedido que hagas, si eres obediente, ¿sí? ¿Sabes? Alguien le preguntó una vez a Rockefeller, cuando él todavía estaba vivo y cuando había una gran depresión en Estados Unidos, y le dijo, ¿cuánto se necesita para ser feliz? Y la respuesta de Rockefeller, sin dudarlo, fue un poco más, un poco más. En ese entonces Rockefeller era el hombre más rico del mundo. Si traemos su riqueza al tiempo de hoy, al siglo XXI, al 2021 o al 2020, es más o menos cerca de 500 mil millones de dólares. Una cosa astronómica, hermano. Pero era lo mismo que había recibido Efraín y Manasés. Te habían recibido la mejor zona, y sin embargo ellos dijeron, no nos basta, necesitamos más territorio. Y tus hermanos, no me importan mis hermanos, yo quiero más territorio, un poco más. Siempre queremos un poco más. No somos capaces de decir gracias Dios o velar por el interés también de los otros, que también, dicho sea de paso, ya lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Te quedas con el un poco más, hermano, o te quedas con el estoy agradecido a Dios por lo que tengo, por lo que he recibido? 7 tribus esperando a recibir la heredad en el lado occidental del Jordán. Ya hasta este momento hemos visto que hay 3 tribus que han recibido, ¿no? Judá, Efraín y Manasés. Pero ahora ya Israel, como ya lo hemos visto en las diapositivas pasadas, de Gilgal, todo Israel se mueve hacia Silo. ¿Y dónde está ubicado Silo? Silo está ubicado en el territorio de Efraín. Esa se convierte en la nueva capital. La nueva capital de ahora de toda la región de Israel, ya no es Canaán, sino es Israel, ahora es Silo. Ya Gilgal dejó de ser esa capital provisoria y Silo se va a convertir en la capital de Israel durante 390 años, hermano. 390 años en la historia de Israel, Silo fue la capital y posteriormente, ahora lo vamos a ver, es Jerusalén la que Dios escoge como el lugar suyo donde iba a morar y donde se iba a construir el templo. Y ahí Salomón lo construye. Pero cuando Silo es establecida como capital, dice Josué 18, 1 al 3, dice que establecieron el tabernáculo y Dios vino a Silo. Dios bendijo porque
los levitas, ustedes saben que en ese momento lo que había era tabernáculo, no había templo. El tabernáculo era una carpa que tenía toda una ceremonia para armarla y desarmarla también. Los levitas desarmaron el tabernáculo que estaba en Gilgal y lo movieron hacia Silo, lo volvieron a armar y la gloria de Dios vino a Silo. Ahí estaba la presencia de Dios en Silo. Y la otra cosa es que también todo el pueblo se movió, porque la institución era que el tabernáculo se instalaba en el centro y alrededor del tabernáculo estaban los levitas y alrededor de los levitas estaban todas las demás tribus. Así se establecía el campamento de Israel y todos se reunieron en Gilgal, oiré en Silo. Dos cosas, vino Dios y el pueblo se reunió, pero pasan como 390 años o 400 años y sucede algo terrible. Ya no hay adoración y júbilo, ahora hay dolor y llanto en Silo. Y por favor, corre a Salmo 78, 56, 60. Salmo 78, del 56 al 60. Vamos a leer algunos de estos versículos. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. No se volvieron, ¿no? Y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Es decir, 390 años pasaron e Israel hizo lo malo a lo largo de todo el tiempo después que murió Josué y los ancianos que le sucedieron a Josué. Cuando ya esa generación murió, el resto comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Y después de cerca de 400 años, en estos 390, Dios llega y destruye Silo. No es que él mismo lo haga, sino que utiliza a otras naciones, posiblemente a los filisteos, como se narra en Samuel, para destruir Silo. ¿Por qué? Por causa que Israel se desvió. Ellos se fueron a la idolatría. Si, si ahora con Josué había adoración y júbilo porque Dios les había entregado el territorio, ahora existía dolor y llanto porque ellos habían desobedecido a Dios y su territorio estaba siendo quitado. El pueblo fue esparcido y cautivado. Si tú te vas, mira el versículo 61, dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Es decir, Dios, Dios no habita en carpas o en un lugar de piedra o de ladrillo, hermano. Dios, esas cosas no le importan. Nosotros a veces le damos importancia al lugar, pero Dios lo que quiere es una relación con el hombre. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 7:12, anda por favor a Jeremías 7:12. Jeremías capítulo 7, versículo 12, andad, dice, Dios le estaba diciendo a través de Jeremías al pueblo de Israel, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad del pueblo. Le estaba diciendo a Israel, yo puedo destruir también Jerusalén, en ese entonces estaba Jerusalén. Eh, y y no se trata de decir que yo soy de Dios, porque los israelitas decían templo de Jehová es este. Y nosotros muchas veces decimos lo mismo y decimos nosotros somos hijos de Dios. ¿Vivimos de las glorias pasadas? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Vives de un lugar diciendo como los israelitas, no, es que este es el lugar que Dios escogió, uy, la gloria de Silo? Y sin embargo Dios destruyó la gloria de Silo, porque la gloria es de Dios. Yo estoy viviendo de lo que Dios hizo conmigo hace unos años atrás. O estoy en una completa renovación. Dios lo que busca de mí y de ti y de todo creyente es que vivamos en una completa renovación. Romanos 12:2 dice que tenemos que estar en la renovación de nuestro entendimiento.
En 2 Corintios 4:16, Dios habla lo mismo. Y ahí tú vas a ver distintos pasajes que están enumerados ahí. Pero Dios lo que quiere de nosotros es que no estemos diciendo, ya hice tal cosa y por lo tanto me tengo que dormir en los laureles como le pasó a Israel en Silo y después Dios tiene que destruirla por la maldad. Yo quiero estar en esta renovación. Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Eh, ¿Quiero vivir de lo que Dios hizo conmigo? O ya porque estoy viejo o ya pasaron los años y ya no tengo por qué esforzarme, ya no tengo por qué estudiar la palabra, ya no tengo por qué predicar porque Dios ya está, ya entré a la velocidad de crucero, como un avión y punto. No hay algo más que me motive a acelerarme más. Eh, y cuando nosotros perdemos la motivación, vamos en caída libre. El cristiano nunca se mantiene, el cristiano o baja o sube. Y yo tengo que escoger, o vivo en el pasado, o vivo con una motivación distinta para adorar a Dios. Y tú, hermano, tienes que igual verte y evaluarte en la misma manera. Josué les dice a estas tribus en Silo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Miren la tremenda pregunta que Josué les está diciendo en el versículo 3 del capítulo 18. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? En otras palabras, despierten a las 7 tribus que están faltando. Despierten. ¿Cuándo van a salir y van a heredar su territorio? Cuando no hay motivación en ustedes que ya vencimos y creen que hasta ahí nomás llegó la cosa. Esto no es así. La actitud posiblemente de estas 7 tribus puede ser por descuido. Dijeron, oye, estoy tranquilo acá en Silo, ya nos movimos, prefiero andar aquí con mis demás hermanos, mejor no me voy porque si me voy a mi heredad me toca trabajar, me toca talar árboles, me toca pelear con los cananeos en mi tierra. No, mejor aquí en mi lugar, ¿no? Comodidad. Miedo, el miedo está ligado a la incredulidad. Ahora el trabajo debía hacerlo cada uno por su propia heredad. Ya no iba a ser todo Israel, sino que cada tribu en su heredad tenía que echar a los cananeos, tenía que trabajar. Y, y también esto sucede con nosotros, ¿no? Porque estamos cómodos en la misión que Dios nos ha entregado, porque la misión Dios la ha entregado a todos los creyentes. Y creemos que no, que está bien que el pastor trabaje, que él lea la palabra, que la investigue, el Señor le va a hablar y el domingo enciendo mi Facebook, mi YouTube y veo la prédica y con eso me basta. Y yo no trabajo en la lectura, no trabajo en escudriñar la palabra y no trabajo en mi vida misma. Y entro ahí porque tengo miedo de ir a trabajar, de ir y predicarle el evangelio a las personas. Acciones justas. La iglesia se viste de acciones justas. ¿Cuál era la implicancia de esta actitud mala que tenían? Es una actitud negligente que tenían estas 7 tribus que no habían recibido heredad todavía. Había un riesgo no solo para ellos, sino un riesgo para todo Israel, porque esos pueblos cananeos que habían quedado diezmados podían reconstruirse, rearmarse, reagruparse, armar alianzas para comenzar a hacerle daño a Israel. Ese era el gran riesgo por esta dejadez, esta negligencia que estaba teniendo Israel en ese momento. Y había un potencial castigo porque no estaban cumpliendo con el mandato que Dios les había dado. Dios les había dicho, entra y posee la tierra, y ellos no lo estaban haciendo. ¿Qué tiene que hacer Josué como líder? Josué tiene que moverles un poco las neuronas y tiene que animarlos y decirles, ustedes tienen que salir, a ver, organicémonos. Los anima, les instruye. ¿Para qué? Para librarlos. ¿Para librarlos de qué? De ese riesgo potencial y de ese potencial castigo también que podían recibir
como nación al no ser diligentes en el cumplimiento del mandato de Dios. Animar. Él, lo que hace Josué, tú ya lo has leído, está en el capítulo 18, es armar un grupo de representantes de cada tribu, ¿no? 3 de cada uno, y arma lo que quizás los primeros cartógrafos de Israel. Le dice, vayan y midan la tierra, recórranla y escríbanla, dibújenla, anoten las ciudades, mídanla, y con cuerdas iban y medían todo el territorio. No tenían wincha en ese momento, ni tampoco una wincha láser, pero tenían cuerdas y podían levantar la información del territorio. Es decir, que los anima para que la tribu, los que dependían de ellos, puedan tener su heredad y poder cumplir la misión que Dios les estaba dando. Y cuando leía esta pregunta de Josué y pregunta y llamada de atención también, yo también me hice esta pregunta: ¿hasta cuándo seré negligente? ¿Negligente en qué, hermano? Por favor, anda a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ya de seguro alguno ya lo sabrá de memoria, pero anda a Hechos 1:8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el mensaje que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos antes del Pentecostés, que venga la venida del Espíritu sobre ellos. Y ellos recibieron el Espíritu, y ahí está el resto de los pasajes. Por favor, ya los puedes ir viendo mientras vamos hablando rápido. Pero, ¿sabes qué es lo que pasó? Que vino el Espíritu y la iglesia comenzó a crecer, pero se quedaron en Jerusalén. Y no hicieron nada por salir de Jerusalén. No habían comprendido el mensaje de Jesús. ¿Sabes qué es lo que Dios tuvo que hacer para que la iglesia no sea negligente y solo se quede en Jerusalén? Les mandó a una persona muy conocida y querida por todos nosotros, Saulo de Tarso. Y lo que hizo Saulo fue meterse a las casas, sacarlos de las casas, arrastras, meterlos a las cárceles, matarlos. Estuvo en presencia matando a Esteban. Eso hizo Saulo de Tarso y muchos otros más. ¿Y la iglesia qué hizo cuando fue perseguida? Salió de su zona cómoda. Salió de ese lugar tan bonito como estaba también las 7 tribus en Israel, ¿no? En un lugar bonito en Silo, todos cómodos, felices porque estaba el tabernáculo y Dios estaba ahí. Igual, Jerusalén era su lugar, el lugar de la iglesia. Ahí estaban los apóstoles. Entonces, ¿para qué ir a otro sitio a predicar? Y Dios tiene que mandar persecución, tribulación, para que la iglesia de Jerusalén se vaya a Judea, y de Judea a Samaria, porque atrás de ellos iba Saulo atrás persiguiéndolo con su espada, ¿no? Y de Samaria hasta el resto de Asia, y de Asia hacia todos los demás pueblos. ¿Hasta cuándo seré negligente? ¿Hasta cuándo voy a estar sentado recibiendo? ¿Hasta cuándo no voy a poder levantar un teléfono o mandar un mensaje o hacer una reunión, predicar del Evangelio? Porque a eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a padecer por Jesucristo. Aunque nos rechacen, aunque tengamos que batallar y a veces podamos derramar lágrimas, hemos sido llamados a extender el Evangelio, a extender el reino de Jesucristo en esta tierra. Hemos sido llamados a no ser negligentes en la extensión del Evangelio, hermano. Y esto es algo que tenemos que meditarlo, no solo que se quede hoy día en la noche. ¿Hasta cuándo seré negligente? Necesito una pandemia para que el Evangelio se extienda hasta los últimos rincones a través de la Internet. ¿Eso es lo que teníamos que sufrir? Hay que preguntarnos. Sigamos adelante. Ubicación geográfica. Vamos a ver entonces el territorio de las demás tribus, de las 7 que estaban faltando. Ya hemos visto qué es lo que hace Josué.
Josué manda a todos, ahí están las flechas rojas, a recorrer el territorio que estaba faltando, levántenlo, escríbanlo, traigan mapas y ahí vamos a distribuirlo en 7 partes, ¿no? A Benjamín le toca la suerte que venía hacia adelante, ¿no? Aquí está Benjamín y en Benjamín, en el territorio, a él le toca la ciudad de Jerusalén o Jebús, que los israelitas le ponen Jerusalén. Son 14 ciudades que componían el territorio de Benjamín, ¿no? A Simeón le toca la segunda suerte está en el territorio de Judá, porque a Judá le había tocado un territorio muy grande. Y Judá no tiene la actitud de Manasés y de Efraín. Oye, no, necesito yo este territorio. No, dice, ok, está bien, Simeón, ven para aquí, toma este territorio. Y eso es lo que le toca a Simeón. ¿Cuántas ciudades recibió? Recibió 13 ciudades con sus aldeas, ¿no? Acuérdense que siempre era la ciudad central y habían aldeas alrededor. Por eso se dice ciudades con sus aldeas. Luego le toca a Zabulón, más al norte de Manasés, y él recibe 12 ciudades con sus aldeas. Posteriormente viene Isaacar, que recibe 16 ciudades con sus aldeas. Luego le toca la suerte a Aser, y él recibe 22 ciudades con sus aldeas. Luego Neftalí, que recibe 19 ciudades con sus aldeas. Y finalmente Dan, que fue la décima en recibir su heredad, ¿no? Y Dan está en el medio entre Judá y Efraín. Posteriormente que se entrega el territorio en heredad, los hijos de Israel, dice la palabra, le entregan la heredad a Josué. Tremendo ejemplo de servicio. No es aquel líder que dice, a ver, yo primero, como lo que estamos acostumbrados durante tantos años en nuestros países latinos y quizás en muchos otros países del mundo, ¿no? Los líderes se reparten primero para ellos lo mejor. En este caso, Josué está metido a cumplir el mandato de Dios y él al final, lo que le toque, y fue el pueblo en señal de reconocimiento que le entrega Timnat Sera. Timnat Sera es el lugar que Josué pidió. Y mira que Josué era de la tribu de Efraín, o sea, era descendiente de José. Él era Josué, ¿no? Descendiente de José, de la tribu de José, del hijo de Efraín. Y él escoge Timnat Sera en el monte de Efraín. Aquí está, tú lo puedes ver en el puntito rojo. Y estaba muy cerca de Silo. Es decir, que Josué, para él, Dios era el todo. Él quería estar cerca porque también tenía que peregrinar, ir a adorar, ir a hablar con el sacerdote, por más que esté viejo. Ya Josué estaba viejo y sin embargo, si tú lees, Josué recibe Timnat Sera porque Israel se lo entrega en señal de agradecimiento y él edifica Timnat Sera, la reconstruye. No hay edad para dejar de servir a Dios. No hay ese asunto de que no, ya estoy viejo, ya tengo 80 años, ya mejor ya estoy para dormir, ya mis huesos no me dan. Hasta el último minuto, hermano, hasta el último minuto que estemos en esta tierra, todavía podemos servir a nuestro Dios, sea educando a los nietos, sea educando a otras personas, sea transfiriendo, haciendo ejemplo de vida, trabajando en alguna manera, hasta el último minuto. Me acuerdo del ejemplo de un pastor que le dijo a su hijo antes de morir, gana uno más para Cristo. Hasta el último minuto, y después de eso murió el hombre. Hasta el último minuto. ¿Y por qué hicieron esto? Por obediencia. ¿Por qué Josué obtuvo Timnat Sera? Porque fue obediente. ¿Y por qué los de Israel le entregaron Timnat Sera y esperaron hasta el final para entregarse? Por obediencia, tal como Dios lo había mandado. Obediencia. Y tengo que hacerme también esta pregunta. ¿Qué puedo aprender del servicio de Josué? Hay mucho por aprender de él, ¿verdad? Primero, quizás
Tengo que ver su ejemplo de servicio mirando el bienestar de los demás antes que el mío. Tengo que mirar su ejemplo de servicio en el sentido de que no puedo pensar que ya estoy viejo para seguir sirviendo a Dios y que las fuerzas ya no las tengo. Siempre hay de alguna manera para extender el evangelio, hermano. Seas hombre o seas mujer, quien quiera que sea. Pero hay mucho por aprender de Josué. ¿Por qué se establecieron las ciudades de refugio y cuál fue su importancia? Vamos para adelante. Ubicación de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio fue un mandato que Dios le dio a Moisés, que tenían que establecerse y tenían un propósito en sí, ¿no? Era refugiar a aquellas personas, sean israelitas o no, que vivan en el territorio bajo la jurisdicción de Israel, pero que hayan resultado inocentes por algún accidente donde murió una persona, ¿sí? Y vamos a ver que se establecieron 3 ciudades de refugio en el lado oriental y 3 ciudades de refugio en el lado occidental. Primero se establece Sedes, que está aquí en la parte norte, en el territorio de Neftalí, y Sedes significa lugar santo. Ese es el nombre de Sedes. La segunda ciudad que se establece es Siquem, en Manasés, en el lado occidental del territorio de Manasés, y su nombre es hombro o espalda. Eso es lo que significa Siquem. En la tercera ciudad es Hebrón. Hebrón fue conquistada por Caleb, ¿te acuerdas? Antes se llamaba Kiriat Arba, y su nombre es alianza, asociación, conjunto. Ese es el nombre eso es lo que significa Hebrón. Y en el lado oriental se establece Abeser, que significa fortaleza, en el territorio de Rubén. Y en el territorio de Gad, a Ramot y Galaad, Ramot de Galaad, y Ramot significa alturas. Y en el lado de Manasés, al lado oriental, se establece a Golán, que significa su prisión, su gozo, ¿no? Eso es lo que significa Golán. Ahí están las 6 ciudades establecidas como ciudades de refugio. Vamos a hablar un poco más sobre ellas. Fortaleciendo el sistema de justicia. Dios quería que haya un sistema de justicia recto, porque nuestro Dios es justo. Ya hemos visto el ejemplo de las acciones justas de estas 5 hijas de Zelofejat, que replicaron en una bendición para el resto del pueblo. Hemos visto las acciones injustas de Efraín y de Manasés, que lo único que hacen es causar molestia en Israel. Ahora vemos que Dios está estableciendo un sistema de justicia con estas ciudades de refugio. Ahí están los pasajes, pero lo que tenía que hacer Israel era establecer como punto 1 las ciudades que iban a servir como refugio. En Deuteronomio 19:3, tú puedes ver que Dios también le dice que Israel tenía que velar por los caminos a esas ciudades, tenía que cuidarlo. ¿Por qué? Porque lo que quería Dios era que esos caminos, al estar bien cuidados, bien mantenidos, entonces si ocurriese algún incidente donde alguien resultase herido y hay un inocente que lamentablemente él fue el homicida, pueda correr fácilmente y alcanzar sin problema las ciudades de refugio. Si tú has visto en el mapa anterior, las ciudades de refugio estaban bien distribuidas, donde cualquiera podía hallar rápidamente el lugar de un refugio en esa ciudad. Y eso es lo que Dios quería, ¿no? Entonces, Israel tenía que velar por esos caminos. Los ancianos de esa ciudad tenían que escuchar lo que el homicida les contaba, que venía súper cansado, imagínense haber mandado toda una maratón, y tenían que permitirle el ingreso hasta que se le haga justicia. La congregación era la que impartía la justicia, es decir, que el hombre se quedaba en la ciudad de refugio hasta que lo llamen para hacer la justicia, sea a favor o sea en contra. ¿Y cómo tenían que hacer justicia? Y Dios lo establece, ahí tú lo puedes ver en capítulo 35 del libro de Números, ¿no? Esto de aquí se aplicaba a israelitas y extranjeros. Si el hombre había tenido una intención o tenía algo guardado contra la persona que resultó muerta,
entonces indefectible tenía que morir, sea que lo haya matado por una piedra, por un palo o por una herramienta de metal, tenía que morir. Si fue de casualidad, y hay algunos ejemplos que se narran, entonces iba a vivir. No se tenía que admitir el testimonio de una sola persona. Tenía que haber dos o más personas para que se admita un testimonio en contra del acusado. Y tampoco se tenía que admitir coima en el momento de ejercer justicia. Es decir, que no podía decirse, ya está bien, tú lo mataste, pero ok, paga tanto y ándate a tu casa, tranquilo. No, Dios no permitía eso. El que había matado con intención tenía que morir. Esa era la ley. Por eso Dios establecía que no debería haber coima. Pero esto tiene un doble alcance. Y este doble alcance es tanto para el homicida inocente como para el vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque los protegía. Protegía al homicida hasta que se le haga justicia y protegía al vengador para que no cometa un homicidio también sin que antes se haya ejercido justicia. Le entregaba esperanza al vengador, ¿ya? Y también al homicida inocente. Al homicida inocente una esperanza de que podía resultar con vida y después podía recuperar su libertad si el sumo sacerdote moría, pero él podía vivir en la ciudad de refugio. Y al vengador una esperanza de que se haga justicia. Y también justicia, porque el homicida inocente, al exponer su causa, entonces podía encontrar una justicia que Dios impartía a través de la congregación. Y el vengador también podría recibir justicia en caso este homicida haya tenido alguna intención y no se escude en la ciudad de refugio para poder evitar la justicia. Es decir, que tenía un doble alcance y Dios en su sabiduría lo plasma de esa manera. Somos lugar de justicia. Nosotros somos lugar de justicia. Dios le dice a Israel en el versículo 34 de Deuteronomio capítulo 35, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Si nosotros lo extrapolamos para nosotros, Dios habita en el creyente. Y si Dios habita en el creyente, entonces no tengo por qué contaminarla haciendo injusticias. ¿Qué tipo de injusticia? No admitir falso testimonio y no admitir venta de la justicia. Es decir, que no puede haber coima, algo que nosotros sufrimos y vemos en las noticias día a día por un sistema injusto. Porque nosotros mismos, aún en nuestro día a día, cometemos injusticias también. Y eso me lleva a mí a pensar en esta pregunta, ¿cómo estoy impartiendo justicia? ¿Cómo es que yo hago justicia en la vida? ¿Lo veo solamente para lo que me conviene y sobre eso yo emito una opinión? ¿O trato de ser imparcial? ¿Lo juzgo en base a lo que Dios establece o juzgo en base a mi conveniencia? Hermano, tienes que preguntarte esto, porque Dios habita en mí, y si Dios habita en mí, está esperando que de mí salga justicia, su justicia, porque Dios es justo y espera que yo sea justo, porque Él ha puesto su justicia en mí. He recibido su justicia, la justicia en la cruz. Esa es la justicia de Dios para mi vida, aunque soy culpable, pero esa es la justicia que he recibido. ¿Cómo estoy impartiendo justicia? El gran refugio del que cree. Hay un paralelo entre la ciudad de refugio y Jesús. Y mira este paralelo. Vamos a comparar 5 puntos nada más. Pueden haber otros más, pero hemos tratado de sacar solo 5 puntos. Las ciudades de refugio estaban al alcance de la persona que la necesitaba. Y la persona tenía que llegar a la ciudad de refugio. En el caso de Jesús, Jesús está al alcance del necesitado, de cualquiera. Y la persona tiene que llegar a Jesús, tiene que venir a Él para poder obtener el refugio. En el punto 2, está disponible para israelitas y extranjeros. Jesús está disponible para toda persona.
En el punto 3, el que vivía en ella alcanzaba la vida. El que vive en Cristo tiene vida eterna, hermano. Tiene vida eterna. Protección dentro de sus límites. Protección bajo la cobertura de Jesús. Es la que tenemos todo creyente. Y como último punto de comparación, libertad con muerte del sumo sacerdote. Eso es lo que obtenían los que estaban en la ciudad de refugio. Solo podían salir de ahí cuando el sumo sacerdote moría, entonces regresaba a su tierra. En el caso de Jesús, nosotros hemos obtenido libertad de la esclavitud del pecado con su muerte. Puedes ver las grandes semejanzas que hay en el principio de la justicia, el sistema que Dios había establecido. Pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre la ciudad de refugio y Jesús, porque la ciudad de refugio servía solamente para el inocente. Nuestro Señor Jesucristo sirve para todos los culpables. Porque yo no he venido a Jesús siendo inocente. Yo soy culpable, culpable de muchas cosas, muchas, innumerables cosas. Y soy culpable quizás día a día de tantas cosas que hago negligentemente, neciamente también. Pero sin embargo en Jesús puedo encontrar el refugio que yo anhelo y que necesito. Entonces, si yo en Jesús puedo encontrar y he encontrado ese refugio para mi vida y libertad de la esclavitud y vida eterna que Él solo entrega, ¿por qué entonces actúo negligentemente y no se lo comparto a aquellos que lo necesitan también? Diligencia, justicia. Dios lo que quiere es que sea justo y la justicia que yo puedo impartir es extendiendo el Evangelio a otras personas, aquellos que necesitan también un refugio en Jesucristo. ¿Crees en la justicia de Dios, hermano? Si la crees, entonces, en el nombre del Señor, nosotros tenemos una torre fuerte y a ella podemos correr a Él y estar a salvo. Eso tú lo puedes ver en Proverbios 18:10. Y en el nombre de Jesús, toda persona puede encontrar ese refugio como una torre que nos protege de cualquier acechanza. Expándelo, hermano. Imparte la gloria de Dios, la justicia de Dios a tanta persona que lo necesita. ¿Crees en la justicia de Dios? La justicia de Dios está en nombre de una cruz, hermano. Los levitas reciben sus ciudades a ambos lados del Jordán. Ya vamos terminando. ¿Cuáles son las ciudades que reciben los levitas? ¿No? Ahí vamos a ver, ellos se acercan, me imagino los levitas, ya Josué les llamó la atención a las otras tribus, mejor nos acercamos antes de que también nos caiga nuestra reprimenda, ¿no? Entonces los levitas se acercan a Josué, se acercan a Eleazar y les dicen, nosotros hemos recibido promesa de Dios que nos iban a dar ciudades en medio de sus heredades. Y Josué y el sacerdote Eleazar y los jefes de las tribus le dan las ciudades y hacen un sorteo y les entregan ciudades. ¿Cuáles son esas ciudades? Por ejemplo, a la familia de Aarón le toca, tú puedes ver todos estos puntos en color celeste más Hebrón, Hebrón era una ciudad de los levitas, pero también ciudad de refugio, ¿no? Pero estaba dirigida por los levitas. A la familia de Coat le toca 10 ciudades, básicamente en el territorio de Efraín, Dan y Manasés, y ahí tú los puedes ver de color verde. Ahí están sus nombres también. A la familia de Gersón, los hijos de Gersón, están todos los de color morado, Macedes y Golán, que son ciudades de refugio. Todas estas son ciudades de los levitas. Y a los hijos de Merari les toca 12 ciudades en Rubén, Gad y Zabulón, ¿no? Aquí están los puntos blancos y estas ciudades rojas de aquí, que son ciudades de refugio, les toca a los hijos de Merari. Son 3 los hijos que tiene Leví, Coat, Gersón y Merari. Aarón es descendiente de Coat, pero por ser Aarón el sumo sacerdote y por ser especial en el llamamiento de Dios, es que a Aarón le entregan
un grupo de ciudades a toda la línea de Aarón, porque de ahí viene el sacerdocio arónico, ¿no? El sumo sacerdocio venía por la línea de Aarón y no por la línea de los otros coatitas, ni de los gersonitas, ni de los meraritas, ¿no? Es solamente por la línea de Aarón. Por eso es que ellos tienen un especial cuidado en la entrega del territorio. Entrega a Hebrón. Hebrón, acuérdense que lo conquistó Caleb, pero Caleb sale de Hebrón porque dice, ok, esta es una ciudad de refugio, va a estar dirigida por los levitas, yo me voy a las aldeas del costado. Y eso es lo que recibe Caleb, ¿no? Sin problema alguno. La actitud del corazón, acciones justas van a retribuir en bendiciones para el resto. Caleb pudo haber dicho, no, esta es mi heredad, yo me la gané con el sudor de mi frente, yo peleé contra esos gigantes, los hijos de Anac, ¿no? Yo tuve que sacarlos de ahí, me costó mucho. ¿Por qué le voy a entregar Hebrón a otros? Acá yo tengo mi lugar, mi ciudad fortificada. Pero eso no fue la actitud de Caleb. Buscar el beneficio de otro, acciones justas redundan en beneficio, en bendiciones para el resto. Nunca te olvides de eso, hermano. Dios es fiel a su palabra. En Josué 21:44 dice, conforme a todo lo que había jurado, Dios lo cumplió. Todo lo que había jurado. ¿Y qué había jurado? Dios les juró entregarles tierra, les entregó tierra. Dios les juró entregarles reposo, les entregó reposo. Dios juró entregar a sus enemigos y les entregó sus enemigos. No hubo nadie que pudo hacerle frente. Por eso el pretexto de Efraín y Manasés de decir que tenían carros cerrados estaba fuera de todo tino acá. Dios les juró entregarles su protección y Dios les entregó su protección. En todo momento estaban protegidos por Dios, salvo cuando ellos le dieron la espalda. Pero a pesar que ellos le dieron la espalda, Dios nunca se olvidó y mantuvo un remanente fiel. Dios cumple su palabra, hermano. Dios es justo para ejecutarla. Por eso es que nosotros podemos confiar plenamente en lo que Él ha dicho. El tiempo a veces pueda jugar en contra nuestra porque nos desesperamos, pero eso no es pretexto para dejar de confiar en nuestro Dios. Dios es fiel. Y Dios es el gran hacedor. Con esto vamos a ir terminando, hermano. Ya estamos por terminar. Dios es el gran hacedor. ¿Hacedor de qué? Es el hacedor de promesas. Les prometió una tierra que fluía leche y miel y se las entregó. Es el hacedor de milagros. Les dio maná, agua, carne en el desierto. Detuvo el sol y la luna mientras peleaban con los cananeos, les cuidó su ropa, sus pies no se hincharon durante los 40 años en el desierto mientras caminaban, sus sandalias no se gastaron y muchas otras cosas más. Es el hacedor de caminos. El mar rojo fue abierto para que ellos puedan cruzar en seco. Caminaron en el desierto. Imagínense un desierto donde ellos no tenían cartografía, no tenían un GPS, no había un celular en la mano de Moisés. Pero Dios tenía un camino que mostrarles. Les abrió el río Jordán, porque Dios es el hacedor de caminos. Hace tu camino también. Si estás preguntándote cuál es tu camino, Dios te da tu camino, pero pregúntaselo, hermano. Pídeselo. Él es el hacedor de milagros, el hacedor de promesas. Él es el hacedor de la luz en la oscuridad. Él tenía la nube para protegerlos del calor en el día y tenía la columna de fuego en la noche para darles calor, para que no se mueran de frío y para iluminar, porque no había lámparas, no había linternas en el desierto, en la oscuridad completa, pero sin embargo tenían una columna de fuego para poderlos guiar mientras ellos caminaban. Nuestro Dios es el gran hacedor. Él es el que formó todo, pero yo tengo que pensar si confío en Él o no. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Ha cumplido su palabra? Alguien dijo esta frase:
Dios nunca para, nunca deja de trabajar, incluso cuando no lo veo, incluso cuando no lo siento. Aún en esa zona de desierto, cuando vemos o pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero sabes, Dios no se ha olvidado. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo de Jesús no terminó en la cruz, hermano. El trabajo de Jesús todavía continúa, porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos que seguir trabajando. No hay forma de que los creyentes podamos pensar que ya entramos en nuestro reposo y no podamos servir a nuestro Dios. Tienes que estar en esa constante renovación, renovación de mente, renovación de actitud, renovación de acciones, buscando acciones justas, buscando vidas santas, buscando cómo llevar el Evangelio, porque si nuestro Dios trabaja, yo también tengo que trabajar, tú también tienes que trabajar, hermano. Dios te bendiga. Hay mucho por pensar. Vamos a terminar de salir de esta manera para tener un tiempo fuera. ¿Sí? ¿Ok?